Octavo capítulo. ¿No? Sí, es el octavo. Octavo octavo. capítulo. Hola, buenas noches. Aquí estamos, felices de grabar nuestro octavo capítulo. Y bueno, por la temporada amerita unos capítulos retomando esta parte mística. Vamos a tener una plática muy interesante sobre Día de Muertos, que ya tenemos a la vuelta. Ya falta una semana, ¿no? Sí, ya nada. Una semana para Día de Muertos. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Gaby. Saliendo de la gripa, ya sabes. Nos tenía que pegar en el cambio de estación. Sí, Pero sí, saliendo bueno. ya, gracias a Dios, todo muy bien. Sí, la pasé unos días mal, pero bueno, nada que no se pueda soportar. Bastante bien. Qué Y muy bueno. contenta porque vamos a grabar nuestro capítulo 8 de Ocho. estos temas que tanto nos gustan, porque son Sí, nuestro mero mole. sí, yo la verdad estoy súper emocionada. De por sí, de las tradiciones que tenemos, Día de Muertos, creo que es de mis favoritas, si Sí, no mi favorita. también mía, sí. Hoy precisamente me fui al mercadito, fui a comprar la hoja para hacer los pibes, la hoja de Ah, ya. plátano, compramos los condimentos, los recados, bueno, aquí recados, ya sabes que son los recados, Sí, sí, ¿verdad? sí. Porque Digo, para aclararle a todos aquellos que no saben de qué estamos hablando, el pib es un platillo típico de Yucatán que se utiliza para estas fechas. exacto. Pues estamos en Yucatán, ¿no? Entonces, la tradición de Día de Muertos, aquí se conoce como Hanal Pichán. Exacto. Ya llevas, ¿cuántos años? ¿4 años? Ya casi 5. 5 años viviendo aquí, ¿no? Sí. Entonces, ¿ya me puedes decir qué significa Hanal Pichán? Día de Muertos. No, no es examen. Yo también pensaba eso. O sea, creo que la mayoría, a veces no tenemos muy claro el concepto, pero es comida de muertos. Ah, ok. No, no tenía Sí, idea, ¿eh? es lo que significa comida de ¿Ves? muertos. Uno aprende algo nuevo cada día. Ujú. Eso es seguro. Y bueno, la tradición es armar el altar, Ok. poner ofrenda, hacer el pip se pone en la ofrenda. Y pues no sé si de donde tú vienes, de Toluca, dividen los días. Por ejemplo, aquí que es del 31 al 2. Ok. El 31 es para las almas chicas. La ofrenda es para los niños. Se hace el altar para los niños Ajá. difuntos. El día primero es para eh, los adultos y el 2 es para todos. Como para todos. Sí. Sí, es el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Uh-huh. Sí, yo creo que la tradición del Día de Muertos a lo largo de toda la República prácticamente es lo mismo. O sea, me refiero en el sentido de que todos lo celebramos. O sea, porque yo creo Sí. que aquí no hay nadie que no sepa, ¿no? Lo único que yo creo que sí cambia es la forma, porque eso va cambiando según el estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo yo que yo soy migrante y he andado por todos lados en la República, pues he visto cómo se ponen ofrendas en muchos lados, ¿no? En Coahuila, de donde originalmente nací, no se acostumbraba a sí poner como mucho. La verdad es que muy ligera la tradición allá, por lo menos lo que celebraba mi abuelita. Pero para el lado de Oaxaca, que es de donde es mi papá, no, bueno, unos altares hermosos, los olores desde que vas entrando, la tradición de regalarse chocolate entre las familias, ¿no? Visitarse e irse a dejar pan con chocolate, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que en Oaxaca también es preciosa la tradición. En Toluca, bueno, en Toluca tenemos la feria del alfeñique, que le voy a estar haciendo propaganda. El alfeñique son todas esas calaveras de azúcar. ¡Ay, qué Ajá. Ese es el rico! alfeñique. Entonces, en azúcar se hacen no nada más las calaveras, sino que se hacen mini tumbas, se hacen Muñequitos. muñequitos como los borreguitos que también venden aquí, estos que para los altares. Todo eso está hecho de azúcar. Entonces, en Toluca es una tradición de muchos años. Todos los portales en el centro de Toluca se llenan de puestos. Ahora le han dado mucho más promoción que antes todavía. Digo, antes ya me gustaba ir, ahora me gusta más. Porque la verdad es que se pone, pero bien bonito, todo colorido, todo lleno de dulcecitos. Fíjate que flor no, ¿no? pero encuentras cera, flores de cera, encuentras todo para poner tu ofrenda, encuentras mucho chocolate, porque hay muchísimas cosas ya de chocolate también,
tenemos la calaverita clásica, ¿no? Que es la del alfeñique, que son las de azúcar que se hacían así, y ahora ya también, pues bueno, desde hace muchos años ya también las de chocolate, pero eso es como lo moderno. Y sobre todo que todavía es muy artesanal Muy todo, artesanal. ¿no? Aquí ya es el chocolate de abuelita, ¿no? Lo que te compras ya prácticamente está la caja ya preparada con leche. Todavía tengo la tablilla que me regalaste de chocolate artesanal y estoy así ya esperando comprar mi pan de muerto para preparar. Ese me lo mandaron de Oaxaca y es delicioso, delicioso. Debe ser muy bonita igual ahí la tradición. No, la tradición en Oaxaca es hermosa también. Porque es mucha riqueza hermoso. cultural. Sí, claro. También. En la casa de mi abuelita, que en paz descanse, ponían un altar más o menos de un medio salón. O sea, es un salón largo el que se acostumbra a tener en las casas, donde es como la recepción de los invitados, ¿no? Ese salón se acostumbra a usar para cuando en una boda vas a recibir la famosa guelaguetza. La guelaguetza es el intercambio que se hace de cada fiesta, donde tú llevas, porque tú quieres, llevas, no sé, un cartón de cervezas y entonces te anotan en una lista y cuando esa persona tenga una fiesta, tú vas a pagar con lo mismo que él te está trayendo. Esa es la famosa guelaguetza, que ahora todo el mundo la conoce por los vestuarios, por los bailes. Por yo eso pensé que era la feria de la guelaguetza. Ajá, ¿no? Por los vestuarios y los bailes, que es lo que todo el mundo conoce, pero realmente su origen tiene en esta tradición de como buenos vecinos, ¿verdad? A apoyarnos en los eventos, en las festividades. Entonces es lo mismo, o sea, esa es la guelaguetza famosa. Entonces, en ese salón donde se recibe a los invitados, es donde se guardan los regalos de los novios, ahí es donde mi abuelita ponía el altar, y entonces era de verdad medio salón, o sea, de verdad una cosa grande, grande. Y cada que queríamos irnos a robar una fruta, no nos dejaban. Y ponían entonces toda la flor de muerto, porque sabes que aparte del cempasúchil hay otra florecita pequeña, que es la flor de muerto, que le llaman, que es la que tiene el olorcito particular también. Entonces, esa flor, con esa flor se forra toda la parte de abajo y luego se empiezan a poner las cosas arriba, etcétera. Entonces, yo he mezclado tradiciones de todos lados y en Toluca yo montaba también mi altar, inclusive en escalones, porque se supone que tienes que poner los escalones del altar. Estos escalones son como los niveles por los que va pasando el alma. Aquí también se pone por niveles, pero sé que es como el inframundo, o sea, según la creencia maya, ¿no? Okay. El inframundo. Debe ser, yo me imagino que lo mismo, porque sabes que esta tradición es como una mezcla entre los españoles, los antiguos, los mexicas y los que estuvieron en cada región, de alguna manera tenían que hacer los españoles para que la gente los siguiera. Entonces, una de las formas que se les ocurrió es respetar en parte la tradición, pero volverla al catolicismo, porque esto no existe en España. Claro, ¿sí? se hizo la mezcla. Y justamente ese es el significado de la cruz verde que hay en el altar yucateco. Sí está representado, te digo, los niveles como el inframundo, el plano terrestre y el de los dioses, ¿no? O sea, son esos tres niveles. Y un elemento en el altar yucateco es justamente la cruz verde, que representa como esa unión entre culturas, entre la cultura maya y la cultura española. Sí, eso me llamaba mucho la atención de aquí, que inclusive veo que las venden ya pintadas. Sí. Entonces eso me llamaba la atención porque yo decía, ¿qué es eso, no? Exacto. Y aquí aprendí también lo del pip o el mukbi pollo, ¿no? También le dicen mukbi pollo. ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Pero delicioso, ¿eh? Para los que no lo conocen, es un tamal propiamente, pero se hace en latas, le dicen aquí que son charolas, de aluminio, que tienen que tener un borde porque lo van a contener, porque si no, en charolas planas no queda, tiene que ser una charola honda, donde se da la forma con masa, se forma como las orillas, ¿no? De todo, el fondo y las orillas, para rellenarlo con le dicen el col, que es el caldito, ¿no? Que lleva el caldito de las carnes, que es la carne de cerdo y la de pollo, y que va pintadito y con masita y no sé qué, y luego va cubierto con más masita, y se cubre todo con hojas de plátano, y anteriormente era enterrado, ¿no? Anteriormente se hacía un hueco, la tierra, para que sea enterrado, y se tenía que medir el tiempo para calcular que quede horneado, ¿no? Bien horneado. Y pues estaban estas creencias de la mujer embarazada no puede estar cerca porque entonces no se cuece el pivo, cosas así. La verdad es que es una tradición muy bonita y pues te digo, como buenos yucatecos nos esperamos todo un año para disfrutar el pib, comer un buen pib. Pero de veras que se lo comen todos los días, ¿eh? Es de desayuno, comida y cena. Nosotros no lo habíamos hecho nunca, con pero... café, con coca, con lo que sea. De verdad. El año pasado la persona que trabajaba con nosotros hacía un pibe excelente,
de verdad una cosa deliciosa, y ahí sí nos daban ganas de hacer lo mismo. Sí. Desayunar, comer, cenar, mis hijas todo el tiempo estaban pidiendo pip. Y el tradicional es este que mencionas, pollo con puerco. Ok. Hay incluso quienes lo hacen con todos los huesitos. A mí casi no me No, gusta, no, con prefiero los que solo huesitos esté no, la sí, carne. no. Pero ahorita ya hacen pip de jamón y queso. Ay, no. Te lo juro, yo nunca los he probado, o sea, tengo esa resistencia cultural. Sí, ¿Cómo no. me vas a dar La esa? tradición no es esa. Sí, pero sí he escuchado de que jamón y queso. Bueno, sí te voy a decir una vez. Ajá. Hicimos, creo que hace 2 años en la casa, un pip de cochinita. Porque nos gusta mucho comprar cochinita en la Avenida del Tecnológico. Hay un Ajá. puesto, está muy buena su cochinita. Y se nos ocurrió esa idea, ¿no? De Ajá. mente gordita, de decir, ¿y qué tal si le ponemos Cochinita. cochinita al pip? Quedó delicioso. Ahí sí te puedo decir que quedó Bueno, buenísimo. buenísimo. Bueno, hay que probar. Siempre, acuérdate que siempre en estas mezclas culinarias es donde salen de repente unos sabores que uno ni idea y están Exacto. deliciosos. Ya Entonces te ya digo, haces tu aportación al mundo. hacemos, sí, Sí. háganlo con cochinita, me lo van a agradecer y me cuentan. ¿Y tú pones a todos tus difuntos en tu ofrenda en foto? En realidad, no. Pongo a quienes tengo un poco más presentes. Pongo a mis abuelitos maternos y a 2 tíos. ¿Y si les pones su comida que les gustaba o lo que les Sí, gustaba? sí. Yo hoy, por ejemplo, te digo, salí al mercado y ya compré las jícaras que les hacen su basecita de bejuco, no sé si Ajá, las haces sí. para que se sostengan. Compré el incenciario, Ajá, el estoraque y romero ajá. para poner Para el ponerlo. incienso. Compré mi O sea, sí lo macetita. prendes. Sí, Ah, ok. compré mi macetita de cempasúchil, que se va, bueno, la verdad es que no sé cómo se cuida, es primera vez que me compro la Ah, ok, macetita ok. y no compro el ramito. A mí no me gustan las Antes macetitas de, porque luego pienso, ¿qué voy a hacer con ellas? Cuando se crezcan ya no van a estar tan muere, bellas y aparte sí, se se mueren. muere. Entonces yo compro con una señora que vende flores de la central de abasto, compro un ramo grande, es como una media gruesa, les llaman, que sí es grande, de flores de cempasúchil, porque a mí me gusta mi ofrenda con mucha flor. Sí, Allá en Toluca se se ve acostumbra a ponerle bonito. flor como río. Ajá, y mis ceras, o sea, las veladoras. También compro veladoras que me duren unos 3 días para que pues duren lo que, ¿no? Lo que lo voy a estar prendiendo. Es igual, empezamos el 31 a poner todo y empezamos así con los muertos pequeñitos, con los bebés y sobre todo los que fueron bautizados, porque si no son las ánimas, etcétera, ¿no? Las Sí, costumbres que tenemos también como católicos. Igual, yo pongo a mis abuelitos de los dos lados, pongo a algunos tíos de mi esposo, porque pues gracias a Dios yo todavía no tengo como tantos. Pongo a mi pequeña bebé, que falleció bien chiquita. Entonces, pues es lo más representativo, ¿no? Lo que a una amiga también, que hicimos mucho, también la pongo ahí siempre en la ofrenda, otro amiguito, y les pongo lo que les gustaba a cada quien, o por lo menos que yo me enteraba, ¿no? Entonces, a mi abuelito le pongo sus cigarros, a mi otro abuelito su mezcal, a mi abuelita le pongo su chocolate, sí. a mi otra abuelita que le encantaban los dulces de leche, su dulce de leche no le puede faltar. Encantada con el chicharrón, le pongo su chicharrón. Entonces, todo lo que yo me Todo acuerdo lo que que les les gustaba, de todo eso. gustaba mucho. La cosa es que aquí no me dura nada, porque todo se me echa Se a lo perder come. No, se Pensé me que echa se a lo perder comían. rapidísimo. A mí me pasa con mis hijos que Se cuando comen volteo todo. ya se comieron algo de la... Sí, o la otra vez mi perro. También. Me descuidó y se comió el pip. O sea, estaba No, bueno, es que sí. el Yo pip el que pip puse nada en más el se los doy a altar. oler y luego ya lo regreso Un a la pedacito lo cocina. corto y lo pongo en la ofrenda, pero como tengo mis perros y están grandotes, llegan Alcanza re fácil a bien. la... Sí. Sí, no. Pero es bonito hacerles eso, sentir que los Sí, honras de alguna manera, claro. recordarlos así, ponerles lo Pues que les tal gusta. cual. Yo cada que pongo mi ofrenda rezo por ellos y siempre se me sale una lágrima. Entonces es parte del recordatorio y de tenerlos presentes, ¿no? Entonces es tradición aquí en la casa, ya saben que siempre va a pasar, así que no me importa dónde. Sí, es más, si voy a salir, de todas maneras yo dejo puesto mi altar, Sí, ¿sí? Porque más vale. ¿Qué tal que vienen y no encuentran nada? No, sí, no. Les pongo su altar. Así con que sus velas, con sus para que el día que yo flores. ya traspase este mundo terrenal, que se acuerden de ponerme en la ofrenda. Ujú. Y mi café que tanto me gustaba. Fue traumático ver Coco para mí. Ya sé, sí. Así que, ¿cómo si no les pones, no No pueden pueden venir? venir y qué retrato, ¿no? Así de, ay, que se cayó el retrato, porque si no. Sí. Bueno,
es muy bonita la tradición y ya Sí. estamos cerquita, me emociona. Todo eso a mí me encanta. Te digo que fui al mercado y estaban ya las mesas con los mazapanes, los Ay, qué rico. dulces. ¿Te gustan los dulces en Sí. almíbar que se preparan Ay, aquí? sí, delicioso. Sí, el de papaya, el, el dulce de chiricote, todos esos. También me gusta ponerlos en la ofrenda. También aquí es eso algo particular, porque en otros lados no hay dulce de papaya. En Toluca no hay dulce de papaya, en Oaxaca no lo he visto nunca. El siricote tampoco lo conocía. Está delicioso Ajá, el entonces dulce son de cosas como chiricote. diferentes locales, pero que, De bueno, aportan, ¿no? grosella. Es como la riqueza cultural que tenemos en el país, que en cada región lo que tienes a mano, pues es lo que ocupas, ¿no? Entonces, allá en Toluca, por ejemplo, es el dulce de tejocote, ¿sí? Ah, Los tejocotes, que es delicioso el dulce de tejocote, y tu dulce de calabaza en tacha, muchísimo la calabaza en tacha, y la calabaza cristalizada también. Entonces, bueno, no la podemos seguir hablando de eso, porque la verdad es que así como es. tradición no acabaríamos nunca, pero hoy traemos un tema más escabroso. Exacto, dijimos que íbamos a retomar Sí, esta parte. el tema, que de por sí ya con lo de la ofrenda, pues que sabemos que vienen los fieles difuntos, ¿verdad? Ya tenemos ahí como una parte de que sabemos que vamos a recibir al fantasmita, ¿verdad? Claro. ¿A ti nunca te ha pasado nada con eso de las ofrendas? Bueno, personalmente no, pero sí he escuchado en casa. Cuando era más chica, teníamos a una persona que nos ayudaba Ujú, y ella se quedaba solita en las mañanas porque pues, mis papás ambos trabajaban, a nosotros nos llevaban a la primaria, entonces ella se quedaba solita en casa ujú. y siempre nos contaba que en fechas de difuntos le subían y le bajaban el radio Ay, porque Dios. siempre hacía sus cosas Ajá. en la casa con música. Le gustaba mucho aprender música. Entonces decía, estoy hasta atrás lavando algo y de repente, ¡pum! Ah, ok. Pensaba que se apagó, ¿qué onda? Y era que le bajaban el volumen. Ajá. Y volvía al estéreo y a Se lo subirle. subían. Y comentó que eso fue como que lo más creepy que comentó que sí me dio miedo. Que nosotros teníamos un cochecito de pedales. Ujú. Entonces ella, en una ocasión que regresamos a la casa, estaba sentada en la sala, así Ajá. de que no se quería mover ya de la sala esperando que alguien llegue. Ajá. Y le pregunta a mi mamá, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Por qué te ves así asustada? Y ella le dice, no, es que estaba ahí um, atrás, ¿no? Ajá. Porque ese coche lo dejábamos en el patio. Y yo escuché que estaban jugando en el coche. Se escuchaban risas de niños, el relajo, el coche moviéndose. Ajá. Y me dice, salgo y no había nada, no había nadie. Entonces ella cae en cuenta que está en los días de difuntos de Ajá. los niños. Y se fue a sentar a la sala y esperar a que alguien llegue porque le dio miedo Ay, escuchar Diosito ese santo. bullicio, las risitas y todo. Pues ya, yo escuché eso y ¿Y olvídate. si eran aluches? Puede ser, pero no vivíamos cerca de monte, entonces no sé. Bueno, No sé, eso de los aluches me confunde un eh, poco sí, ya sé, porque, pero son las risitas de niños traviesos, ¿no? Son los exacto, niños traviesos. Bueno, pero hoy venimos a hablar de las famosas brujas. brujas. ¿Qué sabes tú de las brujas? A ver, cuéntame. ¿Qué Bueno, sabes? ¿Qué lo son? que, lo que yo sé sobre brujas, aquí en Yucatán, Ujú. sé que el origen de los brujos y brujas también es desde antes de la conquista, Sí, ¿verdad? O sea, sí, es claro. algo muy arraigado. Sí, muy viejo. Y todavía en los pueblos se les conoce como guay, así se les llama Guay. guay, como esa ¿Cómo? expresión de guay, Guayí. Ah, como la, sí, sí, como, claro. como la La expresión del expresión de guay, aquí de guay. Ajá. pero es otro guay. Ok. Se les llama guay a Ajá. los brujos o brujas. Ah, ok. Y es como esto de los nahuales en otros estados. Ajá. Hay guays, brujos, que se convierten también en animales. Ajá. Ya se conjuga el guay dependiendo del animal que se convierta, ¿no? Puede Ok. ser un guay pec, porque se convierte en Perro. perro. Puede ser un guay chivo o guay queque en cerdo, ¿no? Se ¿Qué quién convierten es cerdo? en cerdo. Ok, Ujú. ok. Yo pensé que era nada más la marca de la empresa. Ay, yo creo que sí. Ok. Y eso es lo que se sabe, ¿no? Aquí, así en los pueblitos les dicen guay a los brujos. Y todavía hay
brujos en los pueblos Ok. y también en la ciudad, pero Sí, pero más escondidito. más escondidito. Entonces, me acuerdo que cuando yo trabajaba en el pueblito donde me tocó, cuando me dieron mi base de maestra, Ujú, me fui a un pueblito que se llama Sacabá, es una localidad de Jocabá, ujú. y sí, había una persona Ajá. que le decían que era el guay del pueblo, y le decían la sirena. La verdad que yo no sé muy bien por qué la sirena. Se desprendía de la cola. Pues le decían la sirena. Ajá. Y yo no sabía que él era un brujo. Ok. Entonces nosotros hacíamos roles los maestros porque pues la mayoría no era de por ahí, del pueblo, ¿no? Ujú, Entonces yo con unas compañeras nos turnábamos el auto para llegar, para ir y venir todos los días y compartir el gasto de la gasolina, ¿no? ok. Entonces este señor, que era como un señor joven, a veces pedía aventón. Cuando se quería ir a Mérida, esperaba que los maestros saliéramos de trabajar y nos pedía aventón, a ver en qué auto Ok. le dan ride, ¿no? Y una de esas estábamos regresando con él Ujú. y un amigo que estaba manejando, se pasó un bache, algo, y así como que el coche saltó Ajá. y empezamos a bromear de que, ay, no manches, los vas a matar, que no sé qué. Ajá. Y este señor dijo, ustedes se mueren porque yo desaparezco. Así, como que esto se me quedó en la cabeza, ¿no? Y ya después una de las mamás, como vio que todo el tiempo nos pedía ride, nos dijo, no lo suban, invéntenle cualquier excusa porque él es un brujo y es malo, es de los malos. Malos. Ujú. Entonces, como que nos dijo eso, ya No, dije ya uno valió más uno gorro. son dos con su comentario, o sea, ya me dio Sí, miedo. claro. Y empezamos justamente como que a invitarlo hasta que entendió y ya, pero sí se sentía su vibra como Muy muy fuerte, pesada, sí, pesada. Maligno. maligno. Y luego Ay. me acuerdo que en una ocasión llegamos a la primaria y no querían al director. Llegó un director nuevo y los papás no lo querían. Y en esa ocasión llegamos tempranito a la escuela y habían patitas de pollo quemadas, amarradas en Ah, la, caray. para entrar a la escuela. Ajá. Entonces era así como que, ¿cómo esquivamos esa brujería, no? Para entrar. Para entrar. Porque Sí, aparte dicen que no la debes tocar, no ¿no? la debes tocar. Y aparte de ese brujo, también comentaban de una que se convertía según en gato. Ok. Una señora que se convertía en gato. Dios No, bueno, mío. es que historias de brujas hay un buen, ¿eh? Y fíjate, por ejemplo, las brujas siempre se han asociado en parte con gente que es educada en herbolaria, ¿no? O sea, porque Los los curanderos. curanderos, porque el curandero como que viene integrado junto con la brujería, ¿no? O sea, Sí, usan las hierbas para sanar gente o para curarte de alguna enfermedad, pero también las usan para enviarte vibras negativas o para hacerte algún trabajo, estos clásicos amarres, cosas de esas, ¿no? O desamarres, porque también hay quien busca otra cosa, ¿no? exacto. Entonces, esto de las brujas es muy interesante porque no nada más son, o sea, personas ignorantes no son, me queda claro. Son personas que están bien instruidas en artes que nosotros no conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, el arte de la herbolaria, eso es, de verdad tienes que estar como que Sí, sí, saberle sí. bien a Sí, todas las sí. hierbitas y cómo mezclarlas, en qué proporción, si es una infusión, si es una decocción, si es, ¿no? O sea, Claro. tiene su toque, tiene su maña, eso. Y por otro lado, el cómo invocar, por ejemplo, espíritus para que puedan hacer trabajos que ellos necesitan, o dicen que inclusive los brujos tienen tratos también, por ejemplo, con los aluches, o cómo les dicen de otra manera los aluches, los duendes, pero tienen otro nombre, que Los pueden aluches o los ocuparlos, señores del monte. los pueden ocupar también para hacer maldades, para que ellos les recojan las brujerías en algunos lados, ¿sí? Entonces, se hacen como de toda la naturaleza, las artes de la naturaleza, que nosotros no conocemos, porque por ejemplo a los aluches se les conoce como seres naturales también, Sí, porque son sí, parte de la sí, de la naturaleza, naturaleza. que estaban antes que nosotros y que van a seguir a lo mejor después que nosotros, pero que cuando llegó el ser humano dijeron, bueno, vamos a medio convivir porque no nos caen muy bien, ¿no? Entonces, pero que tienen con los seres naturales. Ahora también estos brujos de repente tienen pactos, ¿no? Porque como pueden ampararse y trabajar con Dios, porque ellos tienen también dones, ¿no? De la clarividencia, de De la la adivinación. adivinación, de todo ese tipo de cosas.
como también pueden ampararse al ser oscuro, al ser del otro lado. Entonces, en todo este tema de las brujas hay, bueno, una infinidad y puedes tú saber si te encuentras una buena o una mala, ¿no? Yo te traigo unas historias que porque en la familia de donde yo vengo, pues las historias se han contado de boca en boca durante generaciones. Entonces, ahorita las que yo más recuerdo son historias que me contaba mi abuela del lado de mi mamá. Son, como ya comenté, yo vengo, nací en Coahuila, me trasladé a vivir un tiempo a Oaxaca y luego terminé viviendo en Toluca muchos años y ahora pues estoy acá en Mérida, ¿no? Entonces, pues como que de toda esa diversidad agarra uno historias, ¿no? Claro. Entonces, tengo un tío que en los años en los que yo era chica, tendría mi niñez, unos 8 o 9 años, andábamos atrás del tío, ¿no? El que no era casado. Entonces andábamos atrás del tío y a mi tío le encantaba todo lo que tenía que ver con el monte, la naturaleza, los animales, todo. Y entonces nos decía, miren, vengan. Y nos llevaba afuera de la casa de mi abuela. Mi abuela vivía al pie de una loma. Una loma es un cerro, ¿sí? Entonces vivía al pie de la loma. Entonces de ahí podías ver de repente animales que cruzaban o cosas que andaban por ahí. Y entonces él nos decía, miren, vengan. Cuando se vean allá en el cielo un tecolote, una lechuza, ¿no? Fíjense si en la pata trae una brasa. Una brasa es un carbón encendido, ¿no? Oh. Una brasa. Y nosotros, ¿cómo a poco se les ve? Y cómo, yo pensaba, se lo amarrarán con algo, ¿no? O sea, yo no me imaginaba, ¿no? ¿Cómo podía tener en una patita una brasa encendida? Okay. Y me decía mi tío, cuando vean que tiene una brasa encendida, eso es una bruja. Y nosotros le decíamos, no, tío, las brujas no existen. No, claro que existen. Y aquí en el pueblo hay varias. Y nosotros le decíamos, no, tío, en serio. Porque pues nosotros veníamos de la ciudad, ¿no? Pero ellos vivían allá en el pueblito al pie de la loma. El pueblito más retirado que te imagines. O sea, estaba más o menos de la carretera principal que iba para allá, para Coahuila. El pueblito estaba como a 2 horas y media para dentro de la sierra, ¿no? Entonces, sí estaba retirado. Ahí ya el último pueblito que te encontraras, ese era, ¿no? El pueblito. Entonces, pues nosotros bien así de, ay, tío, no, a ver, y luego cuéntenos, ¿no? Porque pues ya sabes que como niño te asusta, pero ahí quieres seguir. Y entonces nos decía, sí, no, y es que había, ya no me acuerdo de la letanía, porque mi tío se sabía una letanía que él rezaba, ¿sí? De 12 oraciones. Esto se rezaba porque cuando, bueno, si tú querías rezarla, era porque querías un favor de la bruja. Pensé que para ahuyentar. No, cosas. Al contrario, o sea, si venía la bruja volando y tú la veías y veías que era una bruja, con lo de la patita esta que te estoy diciendo que trajera la brasa encendida, entonces tú podías empezarlo a rezar, ¿sí? Pero no te podías equivocar, porque si te equivocabas, se te venía a picotazos. Entonces, eso decía mi tío, porque nunca lo hicimos. Luego, conforme tú fueras rezando, el ave iba a empezar a dar vueltas alrededor de tu cabeza, en el cielo, y de ahí iba a comenzar a bajar, ¿sí? Cuando tú fueras a terminar de rezar, prácticamente el ave iba ya a estar a tu nivel, ¿no? Y en el último rezo, tenías que tener listo a modo un palo, una escoba, algo con que pegarle, porque el ave iba a caer convertida al suelo en cualquier cosa. Podía caer en un gato, podía caer en un animal, podía caer en el mismo pájaro, podía caer en algo, convertida en algo, hasta en una pelota, en algo. Entonces, cuando cayera, tú la tenías que apalear, ¿no? Y ahí donde la apalearas, ella te iba a conceder un deseo. Ajá, pero un deseo mañoso, porque según se supo, un hombre sí lo logró y el hombre le pidió mucho dinero y lujos, pero al hombre según se los dio, pero se los fue a prometer como en visiones y lo perdió en el cierre. Entonces de ese hombre no volvieron a saber nada. Entonces eso se cuenta en el pueblo, ¿no? Entonces nosotros fascinados con las historias de las brujas, porque también decían que se convertían en guajolotes. Y en el mismo pueblito, decía mi tío, que había sucedido que había un hombre que había fallecido y que había un guajolote que no se quitaba del ataúd, brincaba encima del ataúd, se bajaba otra vez y como que se reía, ya ves cómo le hacen los guajolotes. Sí. Entonces como que se reía, entonces subía, bajaba, y hasta fastidió la familia, dijo, bueno, este guajolote qué, y le metieron un machetazo, ¿no? Y lo fueron a tirar. Bueno, pues al otro día encontraron a una mujer muerta de la forma en la que habían macheteado al animal. Entonces dijeron, no, esta era una bruja que se venía a burlar del difunto, ¿sí? Entonces, historias como esas, ¿no? Que
veto a saber si son ciertas o no porque son de pasaboca, pero de todas maneras sí, no, interesantísimas. Pero bueno, de esa mi abuela contaba más, pero ahorita la que te quiero contar es otra que pasó ahora en Oaxaca. Okay. ¿Sí? Allá en Oaxaca también se sabe de muchos brujos y muchas brujas que viven entre la gente todavía y que conocen mucho de estas artes de herbolaria, del atraer el espíritu para que no se te vaya, de cosas así. Y esto que te voy a leer, porque te lo quiero leer, porque me encantó cómo lo escribieron, ¿sí? Me lo escribió mi papá, le pasó a mi bisabuelo, ¿sí? Esto le pasó a mi bisabuelo. Ahí te va. Mi bisabuelo Esteban tenía como 75 años. Fue por el año de 1958. Él se encargaba de ir a ver los terrenos de cultivo que tenía el papá de mi papá. De repente dejó de comer y estaba muy triste. Lo llevaron al doctor, lo revisó y no le encontraron nada. Y así siguió adelgazando mucho, al grado de ya no poder levantarse de la cama. El doctor iba a su casa a revisarlo y decía que no tenía nada. Ya muy enfermo, le pidió el abuelo a su hijo que le llevara a un sacerdote para que le aplicara los santos óleos, porque el abuelo Esteban, que en paz descanse, era una persona sumamente católica. Bueno, digo esto quiero que quede, porque con él tenemos varias historias. Okay. Era sumamente católico y en sus tiempos libres él le gustaba ir a ayudar a las personas que iban a morir. Entonces, él iba a rezar por ellos para cuando su alma trascendiera, ¿no? Okay. Entonces, ese era realmente su oficio. Entonces, fue el sacerdote y le aplicó los santos óleos. Lo fue a ver como a las 2 de la tarde. Para eso, se fue caminando de la iglesia a la casa, porque anteriormente los pueblos eran chicos. Sí. Entonces llegabas caminando. Los vecinos se enteraron y corrió la noticia de que el abuelo estaba en agonía. Ya mencioné que el abuelo era muy conocido por ser rezador. Cuando alguien moría, él se encargaba del novenario y de todo lo que implicaba, o sea, esa era su labor. El abuelo tenía una prima que era curandera y tenía fama de bruja. No le hablaba, por supuesto. La tía, que se llamaba Martina, se enteró de lo del abuelo y llegó a la casa a verlo, como a las 6 de la tarde de ese mismo día. Pidió hablar con el hijo del abuelo y con el abuelo. Dijo el hijo que la esperara mientras le preguntaba al abuelo si la quería recibir. El abuelo dijo que sí, y la tía entró al cuarto y dijo que quería estar a solas con él, que ella lo iba a curar. Le dijo a su hijo que preparara 1 litro de mezcal, huesos cocidos de algún animal y tortillas, además de un gallo negro. Y que al día siguiente, al mediodía, tenían que estar en un cerro llamado La Colorada, que es donde el hijo del abuelo Esteban tenía sus terrenos, mi abuelo Feliciano. Así lo hicieron. Ella indicó el lugar donde tenían que escarbar un pozo. Para poder llevar al abuelo, tuvieron que llevarlo en camilla, porque el abuelo ya no podía caminar, de lo débil que ya estaba. Ahí la tía pidió que escarbaran el pozo. Hizo un ritual y metió al pozo las tortillas, los huesos, y a continuación le cortó la cabeza al gallo. Y el gallo, ya sin cabeza, comenzó a dar vueltas y a brincar alrededor del pozo. Ella dijo que si el gallo caía en el pozo, el abuelo se salvaba, pero que si el gallo caía afuera, ya no había salvación para el abuelo. Entonces todo el mundo estuvo en la zozobra esperando que el gallo cayera al pozo. Para fortuna de todos, fue así, el gallo cayó dentro del pozo, ¿sí? Y entonces la tía dijo, ya estuvo, se va a salvar. Tapen el pozo. Taparon el pozo y con el mezcal se pusieron a celebrar. Llegaron de vuelta a la casa como a las 7 de la noche. Metieron al abuelo cargando a su cama. La tía se fue. Como a las 9 de la noche, el abuelo dijo que se moría de hambre y que estaba muy contento. Le prepararon de cenar, le dieron de cenar. El abuelo continuó con su vida
hasta los 93 años. Wow. Entonces te puedo decir que esta es una historia real y como esta tengo varias, ¿sí? En la que se habla de que se hacen brujerías y chamanerías y que la gente todavía puede recibirlas, o sea, va, las recibe y sigue viviendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó concretamente con el bisabuelo? Dijeron que al bisabuelo le habían robado su alma, que en alguna de las casas donde él estuvo participando, ¿sí? Alguien que no lo quería, ajá, le aplicó una brujería. Entonces, que lo que tenía el abuelo era que le habían robado su alma y la que se dio cuenta pues fue la prima, porque pues también pertenecía al gremio, ¿verdad? De las brujas. Sí. Y entonces ella fue la que se dio cuenta de lo que le había sucedido. Y fue por eso que pudieron salvar. O sea, ella pudo identificar que le habían de hecho qué se un trata. trabajo de brujería Exactamente. y lo salvó. Y lo salvó. Y lo bueno que hubo también esa aceptación por parte del bisabuelo, sí, ¿no? porque no quería en un principio. Aunque tuviera ese choque de Sí. ideas y creencias, Claro. vivió muchos años más. Claro. Y fíjate qué chistoso, ¿verdad? Cómo esto que hablamos con respecto de las brujas, acerca hace rato dijiste el nahualismo. El nahualismo es el cambio o la metamorfosis, ¿no? De Sí. una persona en un animal, ¿no? Entonces, digo, ahorita me cuentas una historia, a ver cuál traes, pero yo traigo otra de nahualismo. Y también que le perteneció a la familia. O sea, sí está denso este asunto de cosas que han sucedido en la familia, ¿sí, no? Pues yo, de las historias de brujas que me han impactado, ya son con brujas más eclécticas, ¿no? De la ciudad, que ya se mezcla también lo que trajeron los españoles y ya se supone también que las dividen en que hay brujos o brujas buenas y malos. Sí. La verdad de eso no tengo mucho conocimiento, pero sé que la gente que a veces recurre a la brujería le gusta pensar que está del lado de la brujería buena, para no sentir que están haciendo algo malo, ¿no? Entonces dicen, no, es que yo voy con una bruja, pero es que ella trabaja con santos. Entonces todo lo hace mediante santos y por eso no es mala, ¿no? Ajá. La verdad no sé muy bien de qué va eso, pero sí te puedo decir que conozco una historia que le pasó a una de mis compañeras cuando estaba en la primaria. Ajá. Tenía una amiguita que era de mis mejores amigas. Ajá. Y mis papás me cuidaban mucho, no me dejaban irme de pijamada a ningún lado y era muy difícil que me dejaran ir a casa de una amiguita a jugar. Pero hicieron mucha amistad con los papás de esta amiga. Se llama Lupita. Para ponerle nombre porque luego se me va. Y en una de esas yo todo el tiempo iba a casa de Lupita. Yo era la que iba porque sus papás la cuidaban de sobremanera, así, muy, muy, muy cuidada siempre. Pero no entendíamos hasta después que tenía muchos problemas de salud. Okay. O sea, le habían quitado un riñón cuando estaba bebé. Entonces la cuidaban mucho en su alimentación, en todo, que no se enfermara y así. En una ocasión yo la invito a mi casa un fin de semana y la dejaron ir. Entonces Lupita estaba así encantada de que me dejaron ir a tu casa, nunca me dejan salir y siempre yo iba, ¿no? Ajá. Y mis papás ese día estaban de fiesta con los vecinos, o sea, se llevaban mucho con los vecinos. Y estaban asando carnes y estaban tomando las cervezas y nosotros estábamos jugando. Pues como estaban súper alegres ahí con los vecinos, Lupita, yo y mis amiguitas de por allá de esta privadita en el centro donde vivía, estábamos jugando y en esa calle pasaba de todos los venteros. Pasaban vendiendo paletas, compramos paletas. Pasó el que vende chicharrón, compramos chicharrones. Pasó el que vende elotes, compramos, o sea, nos la pasamos tragando chatarra, sabritas, todo. Y eso fue un sábado. Fueron a buscar a Lupita, se fue a su casa, Lupita fascinada y contenta, ¿no? Porque estaba dándose el banquetazo que no le dejan comer normalmente en su casa. Voy el lunes a la escuela y no fue Lupita. Voy el martes tampoco. Y ya fue que le digo a mi mamá, oye mamá, ¿no será que todo lo que nos comimos le hizo daño a Lupita? Porque yo sé que la cuidan mucho, le cuidan mucho todo lo que come. Yo les decía que no esté comiendo tantas chucherías, pero Lupita no quería parar de comerlo. Ajá, sí, claro. Entonces, pues éramos niñas, estábamos en tercero de primaria. Sí. Y mi mamá me dijo, vamos a verla.
Pues nos llevó mi papá, fuimos a casa de Lupita y entré a verla, justamente sí le había caído muy mal todo lo que nos comimos ese día. Y fue que la mamá ya se abrió con mi mamá y le contó que Lupita se había pasado por una operación de niña, le habían quitado un riñón porque se vio muy grave siendo bebé y le contó que fue el resultado de un trabajo de brujería que le hicieron siendo muy chiquita. O sea, ¿Cómo sí, crees? que ella festeja el primer año de Lupita, Ajá, bautizó con primer año, ajá, invita a vecinas, sí, familia, ajá, y tenían una vecina que se sabía que era bruja, ajá. que leía cartas y hacía trabajos y todo. Entonces la señora nunca se metió con ella, ni le hacía el feo, o sea, la veía por ahí, la saludaba, pero había como que Ajá. pues esa distancia, ¿no? Porque sí da miedo. Sí, claro. El punto es que no la invitan al bautizo, al primer año de Lupita, pero la señora aún así llegó. Como invitó a las demás vecinas, Ajá. la señora llegó y llegó con un regalo. La recibieron, no le hicieron el feo, no la dejaron estar, Ujú, recibieron el regalo, se terminó la fiesta y fue ajá, que Lupita empieza a enfermarse siendo bebé. Entonces empiezan a buscar cuál es el motivo, ajá. qué es lo que le pasa a Lupita. ¿Por qué se empezó a enfermar Sí, tanto? Que ya no comía siendo bebé, que todo lo vomitaba, que no se daba nada a su estómago. La llevan a doctores, le hacen todos los análisis, no le encuentran nada. El doctor ya, o sea, uno de los doctores dijo, hay que operarla, hay ajá, que abrir y revisar qué es lo que tiene en su estómago qué es lo que no nos están mostrando los estudios claro. del por qué ella está tan delicada y no acepta alimentos, ¿no? Entonces ya la mamá era muy católica, Ok, es una familia muy católica, pero bajo ese diagnóstico tan desesperanzador que dio el doctor de no le encontramos el mal ajá. y va a acabar en cirugía para revisar qué hay, Híjole. Y tan recurrieron chiquita. no a ir con una bruja, sino a ir a San José de la Montaña. Es una iglesia muy popular aquí en Mérida, Ok. porque hace años ahí se llevaban a cabo rituales de exorcismo. Ah, ok. Sí, es una iglesia que está en el centro. Ahí hice mis 15 años. Ay, no, bueno. Bueno, y su mamá fue a la iglesia a llevar a la bebé, a decir que recen por ella, que le hagan la sanación, liberación y lo que podría hacer la iglesia por la bebé, ¿no? Sí, Entonces, cuando lleva a la bebé, le dicen que la bebé cargó un trabajo, que una persona de mala fe ajá. que fue a, a tirarle un trabajo de brujería, a darle como, como un intercambio quería hacer con la vida de Lupita, ¿no? De la bebé. Entonces le dijeron, tiene un trabajo de brujería muy fuerte y tienes que ver. Y le dijeron, ese trabajo está en tu casa. O sea, lo dejaste pasar a tu casa. Ajá, Entonces ella se pone, la señora, a pensar y pensar y pensar qué ¿qué es lo que fue? tengo en mi casa. Ajá, ¿A quién dejé entrar que metió un trabajo de brujería? Y fue ajá. cuando le cae el 20 de que la bruja asiste al bautizo sin invitación y empieza a pensar, ¿qué ¿Quién regalo? ¿Qué fue lo que ella me le dio? trajo, no? Entonces se pone a revisar y ve en el maletero guardó los regalos que no le iban a servir a la bebé Ajá. y dentro de esos regalos que estaban en el maletero había una muñeca. Y entonces dijo, ¿quién me pudo haber regalado una muñeca que no puede jugar una bebé? Claro. Y fue con la muñeca a la iglesia, la llevó y dijo, creo que esto es la brujería, creo que esto fue lo que me entregó una señora que Ajá, no invité, que es bruja. ajá. Entonces ahí le dijeron que sí, que era la muñeca lo que tenía un trabajo y que había hecho como un intercambio, o sea, que la muñeca iba a consumir, ¿no? La vida de De la la bebé niña. para eso. Entonces ella la tenía guardada en un closet y la muñeca pues ahí estaba. Cuando llega a la iglesia, la, la iglesia le dice, tenemos que hacer el trabajo de exorcismo en tu Ajá. casa. Entonces
vas a amarrar a la muñeca en un Hasta patio, allá. Ajá, en un árbol que tengas. ¿Tienes un ajá, árbol en tu patio? Dijo, sí, la amarras ahí ajá. y nosotros vamos a ir a tu casa a realizar el ritual. Entonces llega la gente de la iglesia, la señora ya amarró la muñeca en un árbol Ajá. y le dan la Biblia para que ella esté leyendo unas oraciones en lo que la gente de la iglesia está haciendo el exorcismo. Entonces, por boca de la señora, Ajá. le contaba a mi mamá que ella todavía escéptica, pero sin nada más que hacer, Ajá. con tal de salvar la vida de su bebé, pues iba a intentarlo todo, ¿no? Ujú. Entonces, le dice a mi mamá que lo último en el exorcismo era prenderle fuego a la muñeca y que tardó mucho en quemarse. Cuando logró agarrar fuego, la señora dice que se escuchaban los gritos de la muñeca, que se escuchaba entre gritos. ¿Cómo crees? Sí. Entonces, esa historia, me Ay, acuerdo que yo no la escuché directamente. Mi mamá se quedó platicando con la mamá de Lupita un buen en lo que yo jugaba con ella en su cuarto. No ajá. sé si Lupita era consciente de esa historia pues de lo que vivió, ¿no? Siendo una bebé y por qué era tan delicada de salud, porque sí le quedaron así como, pues esas secuelas, ¿no? Y mi mamá me la contó a mí, Híjole, ya así no, como, cállate. sí, me la contó bien en la casa, yo estaba así, porque a mi mamá también le encanta eso de Sí, las sí, sí. historias y todo. Mi mamá es muy creyente de la brujería, entonces ella siempre me ha dicho que la peor brujería que te pueden hacer es la que te dan de comer. Sí, 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 sabía. ¿No? Entonces, por ahí también he sabido de historias de brujería. Tengo un primo que me acuerdo que este primo estudió para maestro, me parece que se fue a trabajar a Campeche, pero en algún punto de su vida empezó a tener problemas estomacales Ok, muy fuertes. Tampoco le daban con el mal, sí. no le diagnosticaban nada, no encontraban cuál era el problema. Y como ellos son de un pueblito que se llama Jalachó, lo llevaron con una bruja. Ajá. Entonces esta bruja le dijo, tú tienes problemas estomacales porque te comiste la brujería de Mm, alguien, ¿no? Entonces, según esta bruja, ese trabajo no era para él. ajá. Entonces él se pone a pensar, pues, como, quién, y la bruja a veces te orienta para saber quién es la persona que te está haciendo Sí, mal. sí, sí. Y en esa ocasión le dijeron, es una persona de la familia de tu mamá que tiene mucha envidia a tu mamá. O sea, su misma familia, alguien le mandó algo para comer y tú te lo comiste. Santa cachucha. Entonces empezaron a hacer memoria Ay, ya y no voy a justo, comer nada que me regales. sí, y justamente me parece que era la tía, o sea, la hermana, la misma hermana, Ajá. que le mandó de una fiesta unos tacos, porque no pudo asistir. Entonces, llévale a tu tía sus tacos. Y ahí se quedaron sobre la mesa. Entonces, viene mi primo de la calle, los ve Se y se los los come. comió. Sí, y no era ni Sí, para él. y no era ni para él. Y en esa ocasión fue cuando pues, le dijeron, es que esa es la peor brujería que te pueden hacer, la que te comes. O sea, es muy difícil salvarte de esa. Yo no sé si es real o no, Ajá. pero le hicieron como un ritual para tratar de pues retirar ese trabajo, deshacer esa brujería. Ajá. Y es primo de mi mamá. El primo de mi mamá vivió varios años más, pero terminó falleciendo No de me cáncer en el digas. estómago. Sí. ¡Qué Entonces fuerte! está como esa teoría de, ¿será que siempre tuvo un problema que no se detectó o si fue la brujería que al final Claro. nunca pudo curar? ¿Qué? No, está tremendo. Oye, y yo me quedé pensando, con la historia de Lupita, la señora esta que quería hacer el intercambio por el alma de Lupita, ¿tenía algo en contra de los papás? No lo sé. ¿O solamente dijo, ellos tienen bebé, ahorita voy a agarrar esa almita y voy a hacer Seguramente, ajá, un porque no intercambio? sabemos qué tipo de pactos hacen las Sí, brujas no. Sí, malintencionadas. sí, sí. O sea, ella había llevado una muñeca y estaba esperando pues que la muñeca haga su trabajo y se lleve el alma de Lupita. Está horroroso. Porque aparte estás hablando de un bebé, que Exacto. no tienen, o sea, las almitas pequeñas, digo, siempre se ha sabido que las
chingadas brujas a los que se quieren llevar primero son a los bebés, Sí. ¿no? Porque siempre son como que las que quieren chuparse el alma de los inocentes, porque son totalmente inocentes, son almas que no tienen una sola Me malicia. imagino que en el mundo Han de de costar más brujería, caro, sí, ha de ¿no? ser Sí. como lo más preciado, Lo más, ¿no? sí, la pureza que tienen es lo más preciado, sí, ¿no? ¡Ay, está tremendo! Sí, esa historia ha sido como que de las que más me han impactado, porque conozco la familia, conozco a la persona que le sucedió. Vamos a tener que hacer capítulo 2, porque Sí. entre que estábamos hablando de lo del Hanal Pishan y del Día de Muertos, ya llevamos quién sabe cuánto tiempo. Sí, vamos ¿Sí? a hacer un Yo segundo. creo que sí, hacemos el episodio número 2, porque tenemos todavía un chorro de historias que contar. Exacto, Con sí, respecto sí. a la brujería, entonces yo creo que por hoy lo dejamos aquí. Perfecto. Pero, no, es que me dejaste así, todavía tengo chinita la piel. Sí, Ay, Dios, no, y no, faltan, no. y yo No, me sí, ya imagino sé, yo que también traes tengo tú otras que también están un montón, buenísimas. me dijiste, Pero sí. sí tenemos que hacer otra empezando directo con eso, porque si no, no nos va a dar tiempo de Vamos a todo lo que empezar tenemos que directo hablar, con las historias sobre ¿no? brujería, relatos de Hannah Pishan y Día de Y Muertos. de ultratumba. Pues espérenlo, ya saben, síganos en nuestras redes, bueno, en nuestro canal de Spotify, canal de YouTube como Chagui y Gaby Podcast. En Spotify estamos como Qué flojera ser normal, que es el nombre de este programa. Estamos también con nuestro correo electrónico de queflojerasernormal@gmail.com. Por favor, no se olviden de mandarnos un poderosísimo like en donde quiera que se encuentren. Nosotros aquí felices de seguirlos escuchando. Mándenos sus historias, va a ser padrísimo para nosotros contar todo lo que nos digan. Sí, sería pero buenísimo por supuesto que lo poder vamos a contar. leer. Claro, poder leer en un ya capítulo. tenemos uno que otro comentario, aunque son pequeños, pero pues sí son agradables, comentarios agradables, ¿no? Para algunos seguidores que ya tenemos, únanse por favor, pásenlo entre sus familiares, no estamos haciendo ahorita todavía ninguna propaganda, esto es meramente por puro gusto y amor al arte, ¿sí? Entonces, aquí seguimos. Gracias con ustedes, por como escucharnos siempre, y seguirnos. Gaby y Chagui. Adiós. Adiós.